A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Hola, bienvenidos a Onda Cross Media, una serie podcast del programa de diseño Cross Media del Campus Medellín. Aquí viviremos y aprenderemos de este universo digital, creativo y disruptivo. Soy Germán Valencia, director de Onda Digital U, y nuevamente me complace compartir este espacio con Mónica Moreno, nuestra jefe de programa de Diseño Cross Media y Comunicación Social. Moni, bienvenida a nuestro 6º episodio, ¿y cómo estás? Hola Germán, ¿cómo vas? Muy contenta de estar aquí. Hoy vengo con un tema fascinante. Seguimos como enlazados al episodio pasado. Sí, vamos a enlazarnos un poquito más. Eso. Porque ya habíamos tenido a un invitado que era nuestro profe de animación, Alejandro Guzmán. Repetimos. Entonces la idea es que Alejo nos va a ampliar mucho más el panorama, porque él nos dejó como tan picados con el otro, porque era dándonos como ese abrebocas de la animación, que esto, que yo dije, no, Alejo, tenés que estar en otro podcast. Hay que exprimirlo al profe porque es un tema demasiado interesante y que no habíamos tocado a fondo en los anteriores episodios de Onda Cross Media. Así es. Bueno, Alejo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mónica, muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Espero que pueda aportar un poco en términos de la conversación para el podcast. Ave María, Alejo para la animación es aquí el experto, así que yo creo que yo estaré más calladita. Entonces, Alejo entró el programa, de nuestro programa de Diseño Cross Media, que es un programa pues que tenemos estas diferentes líneas, diseño audiovisual, programación. Tenemos una línea que realmente es muy transversal y que gusta muchísimo. Créeme que yo que voy a los colegios muestro esa animación y todo eso, wow, eso se hace así, wow, eso se mueve, esos muñequitos, ¿sabes? Alejo es nuestro profe de animación. Alejo, la animación, ¿por qué gusta tanto? O sea, es una cosa que los chicos abren sus ojos increíble, la cara se les ilumina como, yo quiero hacer eso. Bueno, yo creo que eso ya se ha estudiado muchísimo a nivel teórico y a nivel técnico. Y tiene que ver con esa cosa humana de dar vida a algo, ¿cierto? Es una sensación que está entre lo mágico y lo divino. Y es una cosa que nos arrastra inclusive a los albores de la civilización humana. No solamente por el mero hecho de poder darle vida a algo como una entidad, como si yo fuese una especie de ser proteico, sino que tiene que ver con el hecho de cómo nos empezábamos a vincular como humanos entre nosotros, a entendernos, a redimensionarnos, y muchos de los elementos del animismo ayudaron a construir esa idea de que existe un mundo más allá de nosotros mismos, de que ese mundo nos rodea, pero no puede ser positivo o negativo, y el construir o animar nos acerca a esos elementos tribales primitivos en donde nos consolidamos alrededor de una fogata, tratábamos de identificarnos como grupo, como clan, y nos permitía apropiarnos de la naturaleza de una manera en la que nosotros decidíamos hacia dónde iba. Entonces realmente está muy conectado con lo más instintivo y básico del ser humano, y nos crea un mundo de fantasía que no se puede crear de otra manera más que en la imaginación. ¿Qué hace la animación? Hace que todas estas ideas, todos estos sueños, todas estas ansiedades que se generan dentro del cerebro puedan plasmarse y puedan crearse todos estos universos y mundos que de otra manera no existirían y que solamente podrían ser narrados como se hacía antes a partir del texto. Mejor dicho, todo lo que nuestra imagen pueda, la animación lo hace realidad. Tal cual. Y eso a los muchachos les llama mucho la atención porque, claro, les permite pensar en que a través de eso pueden llegar a construir un yo que se puede hablar, que puede construir cosas, que puede desenvolverse en un mundo, pero que aparte de eso sí tiene la voz para hacerlo sin que se sienta agredido. ¿Por qué? Porque la animación sirve de mediación entre los individuos para tratar de allanar ese terreno de choque que normalmente se da en el discurso directo. Tú hablabas ahorita algo muy interesante, que por eso fue que dijimos, no, hay que tener a Alejo aparte en otro podcast, y era como la animación como resurge después de pandemia, igual en pandemia. Desde antes inclusive. Desde antes, sí. Y cómo se vuelve importante porque, digamos,
cómo se volca la mirada, digámoslo así, a Latinoamérica o a Colombia con respecto a tener esos, digamos, profesionales en animación y poderlos llamar. Es muy chistoso porque, digamos, nosotros molestábamos mucho con que los animadores nunca nos dimos cuenta que estábamos en pandemia. Porque pues parte de la dinámica de trabajar como animador, estar todo el día sentado en el computador encerrado, en pijama, tener conversaciones a través de un chat, que le manden trabajo en línea y seguir charlando en línea. Entonces cuando nos dimos cuenta estábamos ahora saliendo de la pandemia. Pero realmente en el mundo audiovisual fue de los pocos campos que no tuvo un impacto real, incluso hasta los efectos visuales tuvo impacto debido a que tenían que trabajar con live action y como todo estaba restringido, pues todo lo que era locaciones, actores, grandes crews de trabajo tenían que ser bloqueados. Entonces la animación surge como un campo, bueno, tenemos que seguir haciendo producción. ¿Qué se puede seguir haciendo producción sin que requiera desplazamiento de las personas? Y pues los animadores dieron como así, o sea, ¿para qué nos necesitan? Se hizo una reforma total en grandes estudios y eso hizo que de una otra manera pues pensaran, ok, yo estoy mandando a la gente, por ejemplo en los estudios muy grandes, cuando trabajaban con películas mandaban algunos equipos para tener que encriptado y pues con seguridad el proceso, pero en la grande cantidad de estudios pues se hacía lo tradicional, tenemos una plataforma en línea, la plataforma nos sirve para cargar y descargar archivos, ahí podemos hacer correcciones, así que de aquí en adelante tú te vas para tu casa, trabajas desde tu casa, me rindes por un tracker y seguimos así. Se dieron cuenta de que ahorraba enormes cantidades de dinero en términos de infraestructura física y tecnológica, que yo me puedo pagarle un poco más al animador y que se encargue de su software. Necesito que tenga tal licencia, usted lo paga, pero yo le pago un poco más. Ya no tenía que contar si estábamos escasos de recurso humano en Inglaterra, en Japón, en tal parte, pues yo podía llamar a Latinoamérica, a Brasil, a Colombia, a México, a Costa Rica y decir, ok, muéstreme a ver su flujo de trabajo, si nos convence, lo contratamos. Entonces creo que eso demostró primero, pues nos también a muchos, no digo que haya sido todo un impacto positivo para el país, en el sentido de que todos terminamos, a quienes eran disciplinados y supieron adaptarse, esto fue una gran oportunidad, o sea, abrió mucho campo para gente que pensaba, me tengo que ir de Colombia para poder ser animador, cosa que ya ahora no es tan deseable y ya no es tan cierta, no es tan necesaria tampoco. Hay gente que está en Japón que quiere establecer convenios con gente de acá, entonces es más que nos vayamos afinando y empezando a entender esas lógicas, pero creo que el campo que se abrió le demostró al resto de los espacios de los artes audiovisuales que la animación nunca fue un arte menor, nunca fue el hermano menor del cine y que realmente puede ser independiente por muchos motivos y que hoy en día, digamos, es parte de una respuesta comercial que tuvimos la fortuna de vivenciar muchos en los 80s y 90s con la explosión de MTV, con Locomotion, con todos estos grandes canales de animación. Sí. Que hoy en día están un poco en tema de culto, ¿cierto? O sea, Sí. es decir, hablar de Locomotion es una cosa que es aquí casi sacrosanta para muchos de nosotros. Pero hoy en día existen muchas dinámicas. Netflix tiene una gran franja de animación. Muchas de muy mala calidad porque básicamente se enfoca solamente en que haya producción para la parrilla. Pero cada cierto tiempo, cada verano sacan 2 o 3 producciones que son únicas e indiscutiblemente magníficas. A eso iba, Alejo, porque digamos que muchas veces el estudiante cuando llega es, ay no, voy a mover el objeto, voy a mover esto, pero no piensan en lo que tú acabas de decir. Y yo pienso que cuando dices que muchas de estas son basuras porque no hay una narrativa, no hay una historia detrás de eso. Tal cual, y solamente son para tener, digamos, una dinámica. Muchos los contratan de esa manera, es decir, es como llenar parrilla a partir de simple y llanamente producto que se esté generando. Entonces trabajan de una manera muy sistemática, clichés narrativos, personajes que son obvios, personajes sin ninguna profundidad, no hay una discusión real de la narrativa al interior. No hay historia. Pero cuando uno ve producciones como Cyberpunk Edge Runners, 9 episodios, en donde de principio a final uno decía es impecable el trabajo narrativo, termina sucediendo lo inevitable y lo más trágico posible, pero nadie quedó aburrido con ese final, porque era lo que se esperaba que sucediera de una situación tan crítica como la que estaban los personajes. Entonces eso desata otro montón de cosas. Oiga, se puede hacer muy buena animación sin tener que quemar al personaje, no van a sacar una segunda temporada con el personaje finalizó en ese 9º episodio, sus coayudantes solamente quedaron como 2, por decirlo así, vivos. Y de esa manera uno dice, ok, lo que se planeaba en un mundo tan caótico, ¿cierto? Es como cuando uno ve el primer Blade Runner y sabe que el replicante va a terminar muerto, inevitablemente.
y termina muerto. Es decir, como que no es que se vuelva obvio lo que va a pasar, pero la forma que procede hasta ese último discurso bajo la lluvia, tratando de salvar a Decker, era algo que uno dice, ok, eso no me lo esperaba. Y ese es el concepto que se trabaja muchas veces en la animación, es jugar con esos ritmos, y eso es lo que le olvida a la gente. La gente cae de pronto en el hermosismo de hacer técnicamente algo que visualmente se vea de pronto bien, pero que no se le cuenta absolutamente nada realmente profundo a las personas. Ahí iba a tocar algo que en el episodio pasado nos había tocado, y era desde la poética, desde la teoría del hacer y generar conocimiento con el hacer. Dilthey tiene 3 principios que me parecen importantísimos. Primero, el principio de asociación, es que no hacemos nada con lo cual no tengamos algún tipo de vínculo previo o que esté lleno de nosotros mismos por algún motivo. Segundo, el principio de verosimilitud. No se puede crear nada que valga la pena que no sea creíble dentro de la realidad de las personas, sea porque es demasiado elevado pero es mi sueño idealizado, o porque es realista, físico y es tangible. Y el tercer principio es el principio de tensión, es el principio de resistirse a sacar la primera cosa que tenga en la cabeza. Esos 3 principios son los que definen una obra de creación y son los que determinan qué tan valiosa va a ser para el colectivo en el cual va dirigida. Oye, Alejo, eso está muy interesante porque se aplica para todo, absolutamente para todo. Aquí estoy, tengo al lado al profe Carlos Mario que no me quiso hoy hablar, aquí lo ventilé, pero estamos los dos así como que miramos a Alejo así fijamente sin decir nada, porque de verdad está muy interesante lo que nos estás diciendo. Alejo, una preguntita, el tema de la pandemia y la explosión de la animación en pandemia involucró mucho el proceso de aceleración en el metaverso. Lo que pasa es que el metaverso es una discusión amplia y compleja. Creo que el metaverso ya existía hace mucho tiempo. Esto fue una obsesión de Zuckerberg para tratar de salir adelante con algo que realmente salió muy regular. Creo que inclusive lo ha mal logrado. O sea, el metaverso ya venía desde Second Life como metaverso. Y pues, por ejemplo, en este momento el VRChat es una solución muchísimo más eficiente, más dinámica, con mejores resultados de lo que ha tenido el metaverso de Zuckerberg. Entonces yo no creo que lo haya acelerado, creo que fue que trataron de pescar en río revuelto, pero de una manera muy atropellada, en vez de aprovechar ya las experiencias que había previas. Ahí tiene que ver mucho con egos, tiene que ver con cierto tipo de cosas, porque ya existía, por ejemplo, el VRChat, es una comunidad enorme, en donde tú puedes tener avatares de cuerpo completo. ¿Sí? O sea, completamente desarrollados, completamente bien creados, en donde la captura de los sistemas Oculus funcionaban perfectamente bien sin necesidad de que se le cortara las piernas o de tener que salir en falso como salió Zuckerberg en un par de veces. Entonces yo creo que el metaverso creo que lo quisieron volver una marca única, reconocible. O sea, quisieron hacer lo contrario que hizo Nintendo en la guerra de las consolas. A Nintendo le tocó hacer una campaña para que las consolas malas no fueran relacionadas con Nintendo, ¿sí? Porque todo se decía es que esto es un Nintendo, ¿cierto? Entonces Nintendo tuvo que luchar para que nosotros somos una marca de consola y las otras son otra cosa. Son consolas pero no son Nintendos. Aquí es al revés. Zuckerberg lo que intentó fue tratar de que todo lo que fuera metaverso se relacionara con Meta. Y creo que ahí tuvo como un traspié fuerte. ¿Por qué? Porque el concepto de los gemelos digitales sí ha cogido mucha fuerza, pero no ha cogido fuerza por el lado de Zuckerberg porque él lo trató de volver pastillas comprables para poder manipularlos dentro de su mercado social como lo manejaba. Y no pensando en el público, no pensando en la gente. O sea, ya existen metaversos de WoW, ya existen metaversos de cuánto juego en línea se pueda tener, es decir, ya existen ese concepto. Lo que pasa es que es entender al público y creo que Zuckerberg lo que hizo fue imponerle al público una forma de pensar el metaverso. Bueno, Alejo, ya como vamos a ir como terminando porque esta charlita era más bien cortica, era como también un complemento de la anterior. ¿Cómo ves a los estudiantes hoy en día con respecto a todo este tema de la animación, de narrar y sobre todo digamos que también se viene como esa alegría y sé que ya han habido premios mucho mejores, pero digamos que cuando vemos a un Guillermo del Toro que es premiado con un Oscar en Pinocho, que para mí personalmente es una obra de animación increíble. Sí. Más que es una obra que no se hace en un mes ni en 2 meses, sino que se viene construyendo desde hace mucho tiempo, que ahorita hablábamos precisamente de eso, los procesos de construir, de que no es que a mí me dio por inventarme, no sé, un avatar así de la nada, ¿no es cierto? Entonces ya yo soy grande en la animación.
sino es mirar cómo, digamos, los estudiantes tienen estos procesos y se van enamorando precisamente porque la animación implica pasión, amor y dedicación. Mucha disciplina, sí, como decía alguno de los teóricos de la animación, somos monstruos bajo control, porque toda esta pasión, esa plástica que está proyectada en la pantalla o en los celulares o en el dispositivo que se quiera, tiene que ser totalmente disciplinada, estructurada y de la manera más cuadriculada posible. Es decir, la gente cree que realmente es un proceso que simplemente se va dando espontáneamente. Los grandes animadores son así ahora, pero pues a todos nos tocó partir de ir controlando todo el sistema, ¿cierto? Ir calculando, o sea, somos muy planificadores. La industria animada no funcionaría si no fuese eso, una industria, y trabajamos bajo las lógicas más fordistas posibles. Entonces, muchas veces se chocan contra esa realidad de, oye, resulta que esto parecía divertido, pero ahorita me estás poniendo a hacer un montón de tablaturas, de esquemas, esto parece más Excel que animación, ¿cierto? Todo ese tipo de dinámicas entran en choque, pero cuando ven el primer personaje haciendo un brinco, saltando, volviéndose a parar, que lo hicieron ellos mano a mano, se les nota que ahí que se les cogió parte del alma y se pegó a ese papel. Cuando sienten eso, ya no hay vuelta atrás, porque quieren volver a sentir esa adrenalina de ver, yo le di vida fotograma a fotograma a este personaje, saltó, corrió, y cuando lo veo en pantalla, sí, lo hice yo. Eso es algo que no ven hasta que, lastimosamente en muchas academias se les enseña a trabajar todo por interpolaciones tradicionales de los programas y se vuelve un poco ajeno, se le pierde ese vínculo entre lo que es el creador y la obra. En la propuesta que se hace en este caso, partimos del trabajo manual, del hacer cada uno de los elementos inicialmente, no porque no vayamos a llegar a lo otro, sino que para cuando se llegue a lo otro, ya hay un vínculo de lo que se espera que quiera el creador hacer. Entonces, cuando uno le coge el alma al creador, creo que el resultado es distinto en términos de lo que es la producción final. No se convierte en una tarea para hacerle a un profesor, sino que se convierte en un reto que yo quiero hacer mi personaje y quiero que sea único para mí. No tanto porque al profesor le guste o no le guste, obviamente esperando una nota a los chicos, pero estar poniendo más de ellos ahí que lo que es una nota sobre su trabajo. Cuando decimos el proyecto no es para el profesor, el proyecto es para mí, porque soy yo el que me debo enamorar de este proceso que estoy haciendo, sin implicaciones si el profesor lo ve bien o no, o sea, soy yo la que tengo que ser autocrítico con lo que estoy viendo. Alejo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Definitivamente Mónica, esta charla estuvo muy interesante por mí, que se quede más, sí, pero lo hacemos muy largo y lo rico es que sea como una abrebocas. ¿Es una cátedra? No, sí, yo aquí estoy enamorada, o sea, estoy aquí, vea. Alejo, muchas gracias. Gracias, por estar Mónica, hoy. Igual cuando quieran volvemos a cuadrar otro espacio. Aprovechemos, Germán. Ya quedó. Bueno. Planillado. Hasta aquí va nuestro Onda Crossmedia, así que por favor nos siguen en redes sociales, @oficialcrossmedia, y en nuestro sitio web diseñocrossmedia.com y en @OndaDigitalU. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, Moni, por la compañía en este 6º episodio de Onda Crossmedia. No olviden, sigan conectados a nuestras redes para estar pendientes de nuestro próximo episodio. Los dejamos, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Bye, bye. Juntos dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos nuevas historias, Universidad